Hola chicos, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas tardes, docente. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar la clase. Quería actualizar la actividad de investigación formativa. Espérenme un ratito, por favor, para actualizar la actividad de investigación.
Listo, ahora sí, ya está actualizada la actividad de investigación formativa, ¿ya? A ver, ¿en qué consiste la actividad? ¿Me escuchan bien? Sí, docente. Sí, docente. Escucha bien. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, les diré que esta semana no he viajado, un poco por prevención de la marcha esta que va a haber el día de mañana, ¿no? Entonces, por eso no he viajado. Entonces, estoy conectada a través de la plataforma, ¿ya? Muy bien. Esta actividad tiene 15 días de vigencia hoy día hasta el 1 de agosto, que es de aquí a 15 días, ¿ya? ¿En qué consiste? Ustedes van a analizar un caso simulado sobre algún trastorno de personalidad. Distimia, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, o cualquier otro que ustedes quieran revisar. Para eso pueden coger el DCM-5 y van a revisar cuál de ellos les gustaría como grupo trabajar. Una vez que han decidido cuál de ellos y por qué, ¿no? O sea, les va a interesar trabajar este tema, ustedes hacen el planteamiento de la solución en un texto breve. No se les pide más que una carilla, no más. Y buscan por autor o tema en las bases de datos, que pueden ser artículos o libros, en el libro, website o Google Académico. Ustedes deciden en cuál de ellos, ¿sí? Y van a agregar las citas, lógicamente, con APA y el uso de Turbisis en un porcentaje establecido, que ahora es el 25%, ¿verdad? De acuerdo a lo que señala la norma. ¿Qué características debe tener? En la carátula debe ir el título del tema que ustedes han elegido, del trastorno que ustedes han elegido. Los integrantes del grupo y cuáles fueron las bases de datos revisadas. Eso debe ir en la primera hoja. En la segunda hoja va el planteamiento de la solución, el texto breve, que no debe tener más de una carilla. Si tiene más, yo ya no lo voy a revisar. Y en la tercera hoja debe ir las referencias en APA, el texto que han revisado, porque para hacer un planteamiento de la solución, no solamente van a coger un solo texto, de repente cogen un poco más. Y todo esto debe ir en tipo de letra Times New Roman 12 interlineado 1.5. Esas son las características que debe tener el trabajo, ¿ya? Igual está habilitado para el Turnitin en la semana en la semana 12 también tiene 2 opciones para revisión, ¿sí? Tiene 2 opciones para que ustedes puedan revisar, ¿sí? Parte 1 y parte 2. Entonces yo espero que con una sola puedan pasar adecuadamente. ¿Listo? Esa es la tarea que está pendiente para esta semana. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a revisar nuestro tema. Aquí, como estamos en casita y tenemos internet, vamos a poder acceder al YouTube. Y vamos a mirar este de acá. Un ratito, voy a conectarme. Cargar. Tiene como característica la ira. La ira es la emoción que gobierna este trastorno y que vemos mucho en esta sociedad, lo vemos cada vez más. ¿Qué es la ira? La ira sabemos desde la etimología que es la cólera, que es la pasión. Entre los católicos es uno de los pecados capitales. Pero fíjate que la Biblia dice también que hay una ira por una justa indignación. Vale decir que si yo veo que alguien viene a matar o a amenazar o a golpear a un hijo, a un ser querido, yo inmediatamente voy a estallar en ira. Es decir, que una vez en la vida un ataque de ira es normal. Este cuadro es diferente porque es intermitente. Es decir, que cada tanto el individuo tiene un ataque de ira.
estalla en una explosión que no es premeditada, obviamente, es algo que está llevado por la característica de este mismo trastorno. Entonces, lógicamente esto tiene implicancias sociales, legales, porque ya traspasa el ámbito del individuo, lo vemos en la violencia al volante, por ejemplo. Entonces vamos a la primera gráfica, y en la primera gráfica vemos, respondemos qué es el trastorno explosivo intermitente con más detalle. Es un trastorno del control de los impulsos con agresividad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un trastorno de control de impulsos sin agresividad, si no puedo controlar el impulso de comprar cosas todos los días. Es decir, y ahí no hay agresividad. Es un trastorno disruptivo, ¿verdad? Crea una violencia explosiva. Está asociado a un factor estresante. Algo pasa, pero ese factor estresante no es la amenaza a la propia vida. Estos individuos estallan en esa ira si alguien les cambió en el escritorio, en la oficina, un papel de lugar, o si alguien los miró mal, no tienen límite. La prevalencia es del 1,4% al 7% de la población mundial. Es mayor en varones que en mujeres, y en los últimos estudios se descubre que ya se puede detectar alrededor de los 6 años. Y atención a las familias, con los niños que tienen ya conductas explosivas. En la segunda gráfica vemos cuáles son los síntomas. Por supuesto, la ira lleva irritabilidad, lleva un aumento de energía, pensamientos acelerados, hormigueo, temblores, palpitaciones, opresión en el pecho. Lo mismo que podemos sentir si vemos amenazada la vida de alguien o de nosotros mismos. Pero esto desde ya es un hecho aleatorio. Esto del trastorno explosivo intermitente es un hecho frecuente. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias o las conductas derivadas? En la próxima gráfica lo veremos. Las conductas derivadas son rabietas, daños materiales, injurias, discusiones, gritos, peleas, bofetadas, empujones y amenazas o agresiones a personas o animales, que vemos lamentablemente que puede esta ira que ya está desbordada, sirve también, se desborda aún más y entonces llega a agredir o a matar, como vimos este joven, este hombre que mató a su madre de 6 tiros. Es decir, algo que no se puede evitar. En la próxima gráfica vamos a las causas. Doctora, no es para interrumpirla, no es para interrumpirle en el ciclo, pero la cara de ese hombre demuestra que está enajenado, que está loco. Sí, exacto. Eso es una suerte de enajenación. Las causas son el medio ambiente, la genética, la química del cerebro. En el medio ambiente, las familias sociópatas, las familias que solamente se comunican a través de la violencia, que se empujan, que se insultan, se quieren mucho, pero se quieren con un mal amor. En la escuela, las personas que son sometidas, los niños sometidos a bullying. Pero claro, tiene que haber una genética. En la genética está diátesis, estrés, que significa la presión de la genética que lo lleva a esta conducta. Pero ¿qué sucede? Si no se encuentra con una familia, un medio ambiente agresivo o violento, entonces puede muy bien no desarrollar este trastorno, que es hasta un 30% heredable de padres o decir de familiares muy cercanos. Y la química del cerebro. Hay bajos niveles de serotonina, que sabemos que es la hormona en el organismo y el neurotransmisor en el cerebro, que dispara conductas de calmas. Lo que compramos a veces en la farmacia para dormir, que lo prescribe el médico, serotonina, nos calma. Los niños creados en la violencia desde que nacen, su sistema neurológico se conecta y está impulsado por el cortisol y no por la serotonina. Vale decir que acá la importancia de la familia. Y hay en el estallido de este trastorno un secuestro por la amígdala.
la amígdala cerebral, no son las amígdalas de la garganta, no tiene nada que ver. Y vamos a la próxima gráfica, y en la próxima gráfica vemos ese punto rosa intenso en la pantalla, que es la amígdala cerebral o cuerpo amigdalino. Es decir, es un cuerpo en forma de almendra, un complejo amigdalino en forma de almendra que está ubicado en la profundidad de los lóbulos temporales, en el sistema límbico. Es decir, la amígdala es la torre de control de las emociones y de la gestión de las emociones. Las dispara. Pero ¿qué sucede? En un cerebro adulto y en un cerebro sin este trastorno, el lóbulo frontal, que es la parte de adelante de nuestro cerebro, vemos ahí en la gráfica, frena esa conducta, porque es la zona con la que pensamos, planificamos y podemos frenar las emociones. Porque el sistema límbico induce a la conducta y el lóbulo frontal frena la conducta. Entonces, cuando no hay un lóbulo frontal por cualquier motivo, por cualquier lesión o por este trastorno psicológico, entonces ocurre que la amígdala se hace cargo de esa emoción y la libera a su máxima expresión. Doctora, permiso un momentico, disculpe que la interrumpa. Por lo que usted está explicando, ¿el trastorno cursa solo o generalmente asociado a trastornos de la personalidad, algún trastorno de la personalidad? Sí. Y por lo que usted explica igual, si en el niño o el adolescente, donde todavía no hay un desarrollo completo del frontal, entonces es más difícil controlarlo, me imagino, que en el adulto. Exacto, ahora en la próxima gráfica vamos a los factores de riesgo, lo que tú mencionas. Debe haber antecedentes de maltrato físico y antecedentes de otros trastornos de salud mental que pueden ser comórbidos. ¿Qué quiere decir comórbidos? Que conviven con este trastorno explosivo intermitente. Es el trastorno antisocial de la personalidad, el individuo fuera de las leyes, el delincuente o el que está en una familia violenta, el trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad y el trastorno de atención con hiperactividad. También se ha visto en casos de personas con esquizofrenia. Vale decir que la detección temprana en este caso es muy importante en la familia, porque son niños que ya tienen este tipo de conductas. A veces comienzan con un trastorno negativista desafiante u oposicional desafiante, que están siempre gritando, que se oponen a todo, y puede ir como derivando, como agudizándose y pasar a este trastorno. Es importante la detección temprana porque lleva al suicidio en la adultez, lleva a la hipertensión arterial, al ataque cardíaco, a la diabetes mellitus, al accidente cerebrovascular. Vale decir que la familia, de nuevo, está en el centro de la escena de este trastorno para que no sea algo que se desborde. Por supuesto que en los adolescentes, lo que mencionaba el doctor Llamo, los adolescentes no tienen un cerebro desarrollado, maduro, que frena adecuadamente los impulsos. Sarah Blakemore, de la escuela del Colegio de Londres, de medicina, ha descubierto a través de muchas investigaciones y de allí a todos los laboratorios del mundo que están trabajando sobre lo mismo, que el cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 30 años, cuando la sustancia blanca cerebral, que comienza su camino desde la parte de, digamos, de atrás del cerebro hacia adelante, recién baña esta zona cerebral, es decir, el lóbulo frontal, a los 30 años. Entonces, cuando el individuo está con esa plenitud para razonar ampliamente y planificar bien su vida. Esto ya se ha puesto ya en el escritorio de educadores, en el escritorio de pediatras, de todos los que están en el ámbito de la salud infantil e infantojuvenil y también de la educación. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud cambia la edad de adultez, se comienza a los 24, de los 19 ahora es a los 24. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en la próxima gráfica? El tratamiento es la terapia cognitiva conductual. Y acá hay cosas muy interesantes.
Y vemos ahí en la imagen este conductor que ha perdido los estribos, como decimos en Argentina, y que está en pleno trastorno explosivo intermitente. Se enseña la técnica del semáforo, que es la identificación del nivel de ira. Vale decir, se lo enseña a ver si está por estallar y cometer algo grave, en qué nivel se encuentra. Y Daniel Goleman, que tiene los 5 pasos para gestionar el secuestro de la amígdala. Y esto ahora nos referimos, y yo me quiero referir a aquella persona que me está escuchando, que nos está escuchando, y que tiene este trastorno. Fíjate, 5 pasos. Primero, obsérvate. Todos tenemos que observarnos. Hay que observar las conductas de uno, ¿verdad? Uno no puede ir por la vida sencillamente actuando en piloto automático. Hay que observarse. Admirar a alguien, a la familia o en los amigos. Esa persona que sabe poner razón a las emociones, ¿verdad? Luego, observar las señales de tu cuerpo. Cuando empezamos ante una situación, el corazón se acelera, nos estamos saliendo de nosotros mismos, ahí lo que tenemos que hacer es, el 4.º paso, hacerle un cortocircuito a la amígdala, esperando 90 segundos, respirando adecuadamente y esperando 90 segundos para efectuar ese cortocircuito. Y el quinto que nos dice Goleman es algo muy interesante, es aprende a perdonarte en el caso que falles, porque esto es un trastorno que realmente a veces convive con otras enfermedades y puede llegar a ser muy difícil de controlar. Por eso también el psicólogo puede trabajar en conjunto con un psiquiatra para ofrecer la parte farmacológica, el tratamiento farmacológico. Entonces, en su experiencia, la mayoría de estos casos donde se diagnostica este trastorno, ¿se diagnostica el trastorno solo o se diagnostica asociado? Ya usted me explicó los factores de riesgo, pero la pregunta es si usted puede separar un poquito, ¿qué porcentaje usted diría cursa solamente el trastorno impulsivo o la mayoría de ellos están asociados a una patología un poco más a nivel de personalidad o psiquiátrica? Sí, como toda enfermedad mental o trastorno psicológico, siempre va acompañado de otros trastornos. Es muy difícil encontrar algo puro, por eso se habla de la comorbilidad y siempre se investiga en la consulta la comorbilidad. Vale decir que sí, generalmente en este caso el trastorno de atención con hiperactividad, allí es donde más frecuentemente se observa este trastorno obsesivo compulsivo, este trastorno explosivo intermitente. La mayoría de estos pacientes van a necesitar medicamentos, no solamente terapia. Bueno, va a depender del médico psiquiatra, porque es el campo del psiquiatra. Por ejemplo, el trastorno de atención con hiperactividad sabemos que conduce a un tratamiento farmacológico en muchos casos. Lamentablemente en niños también se le administra fármacos, ¿verdad? Sí, para poder disminuir, porque entonces hay una causa de base que está llevando al desarrollo de este trastorno, ¿verdad? De este trastorno explosivo. Bueno, con respecto al puño en alto, sin duda es un indicativo, una alerta de preparación para un hecho de ira, ¿verdad? Pero tenemos que ponerlo esto desde el contexto de otro síndrome, que no es un trastorno y es un síndrome, que se llama síndrome de Amok. Amok se descubre en Malasia y significa ataque de ira homicida. Es la persona que estalla, y lo vemos también en esta sociedad, lamentablemente en Estados Unidos lo hemos visto mucho, estalla en este ataque de ira incontrolado y sale a matar a todas las personas que se encuentran a su paso. Wow. Esta es la última, justamente porque para hacer la diferencia con este síndrome. Este síndrome es psiquiátrico y está estudiado por la criminología como algo transcultural. Por ejemplo, los malayos entraban en este síndrome en conjunto, colectivo, utilizando las drogas. El floripón usaban ellos. También se vio entre los vikingos Berserk de Escandinavia. Es decir, que ellos estaban en una euforia tal
y tan desmedida de ira que no solo mataban al enemigo, sino a sus propios contrincantes. No se podían parar. Entonces vemos que esto en Estados Unidos, la criminología lo vincula con los asesinatos masivos. Y previo al episodio, la persona sufre una depresión leve, aislamiento y fatiga intensa. Y posteriormente, a veces hay amnesia del episodio y también una gran fatiga. En algunos casos se suicidan y en otros obviamente terminan muertos a manos de la policía. Pero la diferencia con este trastorno que hoy tratamos, el explosivo intermitente, es que pocas veces el explosivo intermitente llega al homicidio, aunque llega, como lo hemos comprobado aquí en las últimas semanas. Lo único que lleva son agresiones. Pero este síndrome de AMOC, que es cultural, y que está conectado con algunas culturas, y tiene mucho que ver también con las drogas. El efecto de las drogas no está lo suficientemente sobrevalorado en estas conductas. Imagínate tú, una persona con un trastorno explosivo intermitente o con alguno de estos trastornos citados, que de pronto utilice lo que el año pasado fue y sigue siendo la crisis de opioides, ¿verdad? Es decir, sale realmente y puede matar y hacer las desmanes y las tragedias que hemos visto en esta sociedad. Ese puño elevado es una señal de alerta. Ojo, porque tanto culturalmente como a nivel del individuo se pueden generar tragedias. Estamos dentro de lo que se llama los trastornos psicológicos de nuestro tiempo. También, como sabrán los doctores, existen las enfermedades físicas de nuestro tiempo, como el colesterol, el infarto de miocardio, la diabetes, todas cosas promovidas por la alimentación, por la mala alimentación que no es natural. Y bueno, por la conducta de estas sociedades lleva también al desarrollo de trastornos mentales conectados exclusivamente con esta cultura. De modo que tenemos que tener, agradezco al doctor Fernández que habló de la importancia de la detección en la familia y de la flexibilidad en el cambio de opiniones que debe tener la ciencia, por supuesto, con una base, con data dura desde ya. Fijarnos en la familia, porque nosotros podemos estar poniendo en la sociedad un niño que luego o termina en la cárcel, porque lamentablemente ese ha sido, termina muerto. Y nosotros no le prestamos atención porque lo que decimos, Luis, doctores, es la edad. Ya se le va a pasar, en otro momento, cuando crezca. Bueno, claro, pero si nos atenemos a las neurociencias, recién a los 30 años, cuando ya toda la personalidad del individuo está formada. ¿Qué es la personalidad? La unión de pensamientos, de emociones y del medio ambiente y de todo el paradigma social que envuelve el desarrollo de esta persona. Es la base de datos, es ese yo, el centro de la personalidad es el yo, quién soy. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No, hay estudios antropológicos que indican que en el sudeste asiático y en el Pacífico del Sur hay islas que todavía, digamos, ante ciertos ritos, ante reuniones colectivas, desarrollan este tipo de síndrome de AMOC, que es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos. Un trastorno es lo que antes llamábamos una neurosis, pero por suerte, sacándole el estigma, porque estaba relacionado la neurosis con el tema neurológico, le decimos trastornos. Pero yo quería volver atrás a esa pregunta porque me quedé con la duda. Cuando dicen que el síndrome de AMOC es cultural, pero se ve en cualquier cultura, se ve en todas las sociedades. ¿Por qué? Estoy tratando de entender. Es transcultural y cultural, porque surge, de pronto surgió en Malasia, ¿verdad? Y de pronto se exportó al mundo. Entonces es un fenómeno de una cultura que se trasplanta a otras. Es decir, un modo de reaccionar. Por supuesto, acompañado de drogas, ¿verdad? Y acompañado de enfermedad psiquiátrica, que sabemos también que ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos, la enfermedad psiquiátrica. Vemos que en el síndrome de AMOC generalmente son individuos que tienen una depresión. En algunos casos hay depresiones clínicas que son depresiones severas, es decir, la depresión mayor.
que necesita, y eso es una urgencia médica, necesita medicación desde ya, y no debemos dejarlo pasar. No es la depresión no es la tristeza, la depresión no es que me siento caído, que se murió alguien que quise, no, la depresión clínica es realmente un cuadro psiquiátrico, y debemos verlo de esta manera, sobre todo en esta sociedad en la que aparece mucha gente que son coaches, personas que hablan públicamente y hablan de la depresión como algo que se puede manejar. La depresión no se puede manejar, uno puede manejar una depresión, tiene que ir a un psiquiatra. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, porque si no estamos perdiendo el norte, y así suceden los episodios que suceden. Las depresiones que uno ve a un niño o a un familiar tirado en la cama todo el tiempo, la depresión unipolar, en donde duerme, no quiere comer, no dice, bueno, qué sé yo, es adolescente, está en un periodo, estar hablando con porque no entramos, hoy en día los padres no entran al dormitorio de los hijos, cosa que me parece absurdo, y entonces realmente no sabemos lo que está pasando, y el chico está cursando una depresión clínica. Ya, pero a mí me preocupa mucho eso, y lo que dijo el doctor de que estamos medicando a nuestra familia, y yo veo en ese caso que el psiquiatra, para poder controlar esas emociones violentas, manda medicamentos para ponerte down, para que tú no tengas esas explosiones. ¿Se resuelve eso el problema? Quizás tal vez no se resuelve el problema. No, claro. Bueno, se puede manejar. Si hablamos de esquizofrenia, necesita medicación. No, claro. yo sé, pero en la escuela, o una psicosis, claro. Pero en la escuela, cuando el niño está hiperactivo, que usted lo habló los otros días, a un niño que cambiaba la silla cuando estaban haciendo así y interrumpió que pudiera seguir el flow correcto de la clase. Pero ¿qué sucede? A lo mejor está hiperactivo, o porque no entiende, en este caso, el sistema que le estaban enviando enseñanza, o ese niño ya lo que está explicando el maestro lo sabe. Aunque aquí se trata de hacerle un test a los niños para ponerlo en el nivel que se encuentran, pero hay niños precoces que enseguida captan la información y entonces se aburren. Y como el niño no sabe hacer otra cosa, es un niño, si es un adulto se controla, pero si es un niño no se controla. Y ahí es donde viene el problema. Y le dan medicación para bajar al niño. Y a lo mejor eso, en vez de ayudarlo, lo que le está haciendo es perjudicando. Aquí hay organizaciones a nivel nacional que se dedican en el sistema escolar, porque yo los he entrevistado, precisamente protestando por la medicación que se dan en las escuelas. Yo estoy de acuerdo contigo, los niños no tienen con el trastorno de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, no deben ser medicados de esa manera, desde ya. Pero bueno, cada psiquiatra, cada psicólogo, aunque el psicólogo no puede medicar, digamos, cada médico tiene la opción, y eso no lo podemos modificar, y cada padre. Generalmente están presionados también por los padres, porque no lo pueden controlar al niño, no pueden trabajar, discuten entre el papá y la mamá porque ese niño es demasiado hiperactivo y porque le va mal en la escuela, y entonces el médico está llevado a darle esa medicación. Pero hemos perdido la paciencia en esta época y en nuestra familia. Tenemos que tener paciencia. Se presentó ese problema con un hijo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos la bendición de un hijo. Vamos a hacer lo posible para acompañarlo en que cambie la conducta sin necesidad de estar medicándolo de la manera en que se medican muchos niños. Y con respecto a lo que tú decías, que el niño se aburre. A veces no hay pruebas suficientes en los colegios o los mismos padres. Son niños que hay que deslindar, que a lo mejor tienen un cociente intelectual superior o están avanzados, por decirlo así, porque el cociente intelectual no es solamente el índice que se investiga. Pero, y el niño de pronto, haciéndole un estudio, se sabe que hay que adelantarlo un grado u otro. Hay que poder deslindar un trastorno de atención con hiperactividad o sin hiperactividad de un niño que sencillamente está más adelantado. Entonces son chicos que están más adelantados académicamente, chicos más inteligentes, y chicos que hay que cambiarlos, a lo mejor a otro nivel, o crear programas especiales, es lo que te quiero explicar.
Sí, Y pero no- el y no chico tiene nada que ver generalmente con- no molesta. El chico que tiene una inteligencia superior a la media de su edad, no es un chico que moleste en clase, es un chico que no presta atención y es un chico que se aburre, como tú mencionas. Pero el trastorno de hiperactividad con falta de atención es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Es decir, hay un movimiento constante, el niño no se lo puede mantener quieto, molesta a todos en la clase, es decir, son dos conductas distintas lo que mencionas. Un niño hiperactivo también puede ser, doctora, y lo he visto por experiencia. Yo estaba mucho tiempo envuelto en el sistema escolar. Y hay niños que, por el que está al lado, por ejemplo, como en el caso que usted lo vivió, moviendo la silla, que le tuvieron que decir, fulanito, déjalo así, bueno, que se pone a conversar, porque para él se sabe el material, y entonces se pone a conversar con el que está al lado. Ya está interrumpiendo al que está al lado, y va creando una condición que es nociva, y no quiere decir con esto de que se va a quedar porque no sabe a quedarse dormido en la clase, porque también si eso sucediera también está haciéndole daño al resto de los demás. O sea, yo sí creo que en eso no se puede pasar una opinión general que todos funcionan así. Hay No, pero específicos bueno, que hay que pero tratarlo estamos, individualmente. está por supuesto, pero acá estamos dando información general, no estamos individualizando a nadie, es decir, la información general es cómo actúa la mayoría de los niños que tienen trastornos de atención con hiperactividad o sin hiperactividad y los niños que tienen una inteligencia superior. Son diferentes. Ahora, me interesa rescatar lo del doctor Fernández, que le agradezco, es muy buena la intervención que hizo respecto de la familia y de los padres. Es decir, antes había una autoridad que ahora parece ser que molesta, que hay que ser cool, que hay que ser el amigo del hijo, y todo eso hace que realmente estemos en un problema social de dimensiones. Porque imagínate que a tu familia llega un niño que tiene una diátesis estrés, es decir, una predisposición hacia la agresión de alguna manera, y tú no le pones límites en la casa. O cualquier otra afección. Tú lo dejas hacer, tú eres el amigo, tú no, estás ahí. Ese chico es un problema para la sociedad. Entonces los padres tenemos una responsabilidad doble, que es que criar un hijo para que esté bien en la familia, pero fundamentalmente para que funcione bien en la Claro, sociedad. Bueno, Es decir, en eso eso es estoy lo de acuerdo. bueno de que dice y el doctor las, Fernández, sí es verdad. Pero entonces usted no cree que debemos ir mucho por el camino de que somos ser amigos de nuestros No, hijos, el sino amigo, a ser mira, padres de no, nuestros hijos, pero no amigos. pero claro, Yo diría las ¿cómo dos es cosas. amigo? Qué absurdo. Una vez mi hija me dijo, es decir, mamá, yo pensé que eras mi amiga. Le digo, bueno, pero Ya. si yo soy tu amiga, ¿quién es tu madre? Es decir, tú tienes amigos Right. en la escuela, yo soy la mamá y acá se hace esto que yo digo, y Claro. punto, y se terminó. no, claro, y Ahora hay mucho problema para poner autoridad. Max Weber, que fue uno de los creadores de la sociología, dijo que las sociedades van desarrollándose lentamente de sociedades tribales y laicas a sociedades sin espiritualidad, a sociedades sin Dios, y solamente con la meta del desarrollo económico. Y está bien el desarrollo económico, Ya. pero no puede ser la meta fundamental, no puede ser la visión de nuestra vida. Pues está la visión y están los objetivos. La visión de nuestra vida debe ser llegar, tener una familia sana, poder estar con nuestros hijos, Claro. darles absolutamente el primer plano. Y luego están los distintos objetivos en el alcance de esa visión. Bueno, por supuesto, desarrollarme económicamente para darle que vayan a buenas escuelas o que vayan luego a una buena universidad. Pero creo que estamos perdiendo, y como decía muy bien, excelente lo que dice el doctor Llamo, sin duda tenemos que trabajar, nos dejamos llevar, bueno, el trabajo es necesario desde ya, pero estamos dándole a la ganancia de dinero el primer plano. Y entonces en esa competencia por el éxito y por el dinero, las casualties son nuestros hijos. Es decir, que ahí es el daño colateral. Ya. bien. Y a ustedes nos vemos mañana con otro programa a esta misma hora que estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenos días.
que habla sobre este trastorno de la personalidad, ¿verdad? Un trastorno agresivo intermitente, que es el que estaba señalando la especialista, que es una psicóloga especializada en ese tema. Y entonces, aquí una de las cosas importantes a tener en cuenta son 3 factores que siempre van a actuar para que se haga presente este tipo de trastornos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es de que tiene que haber 3 componentes fundamentales. Uno es el aspecto genético, es decir, tiene que haber una cuestión de herencia que se transmite de generación en generación. Es decir, el padre o la madre de ese niño tiene que tener ese trastorno y lo transmite a los hijos. La información de la prevalencia de este tipo de casos señala de que, por ejemplo, en el caso de las esquizofrenias, un padre esquizofrénico o una madre esquizofrénica transmite esta enfermedad en el 50% a los hijos. Es decir, si tiene 4 hijos, 2 al menos van a desarrollar la enfermedad. Si tiene 2 hijos, 1 de ellos va a desarrollar la enfermedad como prevalencia. ¿Eso significa que los demás hijos no lo van a desarrollar? La posibilidad de que lo desarrollen es alta, ¿sí? Los que supuestamente no lo van a, no tienen, ¿verdad? Pero la posibilidad de que el total de hijos desarrolle la enfermedad es alta. Pero como prevalencia, lo que se observa en la práctica es de que al menos la mitad sí hereda la enfermedad por parte de los padres. El otro factor que hay que tener en cuenta es la parte del contexto social, el entorno en el cual se desenvuelve la persona. Si el entorno es un entorno que va a favorecer el desarrollo de los síntomas, entonces esos síntomas van a aparecer en algún momento. Y otro tiene que ver con la estructura de la personalidad de la persona. Entonces, estos 3 factores entran en juego para que pueda aparecer la enfermedad. Cuando uno de los factores no está presente, 1 o 2 de los factores no está presente, significa que la persona no la va a desarrollar, claro, no va a desarrollar la enfermedad, pero puede desarrollar algunos rasgos característicos de la enfermedad, pero sin llegar a romper con el contacto con la realidad, ¿sí? Entonces va a tener de repente cierta característica que lo hace particular, pero no se va a desarrollar completamente, ¿sí? Ahora, en el grupo B, este es el DSM-5, por si acaso. En el grupo B vamos a encontrar, en el grupo A vamos a encontrar la esquizotipia y la paranoia, pero en el grupo B vamos a encontrar el trastorno límite de personalidad antisocial, perdón, el trastorno límite de personalidad, ¿sí? De la personalidad límite, el histriónica, narcisista, que son los que vamos a encontrar en el grupo B. En el grupo C, la evitativa, dependiente, obsesivo-compulsivo, y otros que entran dentro de otra caracterización, ¿sí? Y vamos a ver aquí un poquito de esto de acá, que nos dé el tiempo para poder revisar. Aquí. Chicos, les quiero decir que no voy a hacer clase de la práctica. Tengo una consulta médica a las 7. Así que voy a terminar la clase de la teoría. Luego me voy a ir a mi consulta médica. La ventaja que tengo es que la clínica la tengo a 2 cuadras de mi casa. Entonces llego rápido. Muy bien, vamos a ver entonces este trastorno de la personalidad antisocial. Y vamos a evaluar solamente los criterios diagnósticos para poder revisar la mayor cantidad. Entonces,
La personalidad antisocial, ¿verdad? Es aquella que lo que dice acá es lo siguiente. Miren, el patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. ¿Qué te está diciendo? Que la conducta dominante, el patrón, la forma de conducirse, de comportarse de esta persona que tiene este trastorno, es la falta de atención de los derechos de los demás. O sea, pasa por alto los derechos de los demás. ¿Sí? Ahora, esta conducta antisocial tiene que haberse presentado mucho antes de que la persona tenga 15 años. Es decir, se va a observar que se presenta desde muy temprana edad. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se puede observar en el comportamiento? La persona incumple las normas sociales, ¿verdad? Respecto a lo que se espera que debe cumplir de acuerdo a su edad. Y esto se hace de manera reiterativa. Es una persona que puede aprovecharse, ¿verdad?, de el engaño para poder obtener un beneficio o un provecho personal. Generalmente tiene una conducta impulsiva, ¿verdad? Y tiende a planificar sus acciones con bastante antelación. El comportamiento generalmente va a evidenciarse a través de una conducta de agresión física repetida, o sea, tiende a ser una persona violenta, una persona agresiva que se manifiesta de manera física. Tiende a ser una persona bastante imprudente en cuanto a su seguridad. Es decir, por ejemplo, puede manejar el coche a velocidades extremas sin importarle su propia seguridad y la seguridad de los demás. Puede asumir conductas de riesgo sin importarle su propia conducta y la conducta de los demás. Se evidencia una conducta irresponsable de manera frecuente, ¿verdad? Es decir, tiene dificultades para poder cumplir con sus compromisos, sean estos compromisos académicos, laborales, sea de repente comportamientos de repente que tengan que ver con el poder ser responsable también con la parte económica, ¿no? O sea, no cumple generalmente. Y algo que es llamativo en esta personalidad antisocial es que hay una ausencia de sentirse de remordimiento. O sea, es una persona que tiene esa ausencia de remordimiento, ¿no? Generalmente cuando uno comete una falta o engaña, tima a otras personas, aparece este sentimiento de remordimiento. ¿Por qué lo hice, no? No hubiera actuado así o no hubiera hecho tal cosa. Pero en este tipo de personalidades, este comportamiento es algo recurrente, la agresividad, la falsificación, el engaño, pero no existe una situación de remordimiento. Y para que sea diagnosticado como tal, tiene que tener como mínimo 18 años de edad. Ahora, ustedes acá se pueden preguntar y pueden decir, profesora, ¿por qué tiene que ver con el tema de esta edad? ¿Por qué tiene que ser 18 años y por qué no puede ser menos edad? Porque para poder diagnosticar este trastorno de la personalidad antisocial, la persona, el individuo, valga la redundancia, el individuo tiene que haber pasado por el proceso ya de desarrollo de la adolescencia y de los cambios que se presentan para que pueda ser una conducta de tipo repetitiva. Es decir, se espera que a los 18 años las personas puedan haber de cierto modo desarrollado los aspectos básicos de la personalidad. Es decir, de aquí en adelante la personalidad va a cambiar, va a ir enriqueciéndose con la experiencia, pero lo que no va a suceder no va a haber una estructura de la personalidad que va a modificarse. Ya la estructura de la personalidad está de cierto modo determinada en este tipo de personas, ¿sí?
Eso es importante tener en cuenta. Ahora, el otro, ¿cuál es la prevalencia? Esta trastorno de personalidad generalmente puede aparecer entre el 0,2 y el 3,3% de enfermedades o de trastornos que se hacen prevalentes en la sociedad. Es decir, la incidencia, la presencia de este tipo de trastorno es de un 3,3 aproximadamente, ¿no? Y la que aparece con mayor presencia es en varones. Esto no significa que no se presenten las mujeres también, pero son los varones los que presentan un mayor cuadro de esto. Ahora, esto también está asociado con personas que tienen abuso de sustancias psicoactivas, el alcohol o las drogas, ¿no? Y entonces el alcohol y las drogas actúa como un mecanismo que empuja la presencia de esta enfermedad o de esta dificultad, de este trastorno, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. El trastorno de la personalidad límite, que es el otro tipo de trastorno ubicado en el grupo B, aquí lo predominante en la persona es esta característica de acá, la inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos. Es la impulsividad intensa, ¿verdad?, que aparece a inicios de la edad adulta y se presenta en diferentes contextos. Y tiene que cumplir 5 o más criterios como mínimo. O sea, no puede tener 1 o 2. Tiene que tener 5 a más criterios como mínimo. Ahora, aquí, en este trastorno límite de la personalidad, la persona, el individuo, tiene miedo de ser abandonado. Y este abandono puede ser real o imaginario, ¿sí? O sea, no necesariamente es real. Es real en su psiquismo, en su manera de ver las cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que en la vida real pueda tener una amenaza. Puede ser que sí, como puede ser que no. Ahora, las relaciones interpersonales se llama la manera como la persona interactúa con los demás, ¿verdad? Tienden a ser bastante inestables, ¿sí? En donde va de un polo a otro polo, entre la idealización y la devaluación, ¿no? Idealiza en un primer momento y luego al suelo, lo devalúa, o a la inversa, ¿sí? Entonces, las relaciones interpersonales tienden a ser muy fluctuantes, o te quiero hoy día y mañana te odio, a rabiar, ¿no? Y luego nuevamente te vuelvo a querer con todas mis fuerzas y luego te vuelvo a odiar. Entonces, tiene esta alternancia, la manera como se relaciona con las demás personas. Hay una alteración de la identidad, se ve muy afectado la parte del yo, ¿verdad? Y hay cierto tipo de conductas impulsivas en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de gastos, a nivel de consumo de repente de drogas, de conducta temeraria, de repente de comportamiento sexual, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? De riesgo, ¿no? Su comportamiento siempre va a ser un comportamiento que va dentro de esos límites, ¿verdad? Que va de un lado a otro lado de manera bastante notoria. Y es una persona que es un individuo que puede presentar la inestabilidad afectiva de manera bien marcada, ¿no? Entonces puede ir desde la irritabilidad, la ansiedad, hasta de repente la disforia. Entonces va es como si fuera un carrusel, ¿no? De emociones que se va evidenciando de esa manera.
y puede haber de cierto modo ideas de tipo, ideas de daño, ¿no? O sea, que los demás le quieren hacer daño, que se camuflan para poder, para causarle daño. Cuando nosotros hacemos este criterio diagnóstico, o diagnosticamos, o tenemos una presunción diagnóstica, siempre debemos de fijarnos en lo que dice el DSM. El DSM siempre te dice, oye, para que tú diagnostiques adecuadamente un cuadro de estos, tiene que haber la presencia de estos 5 a más criterios, en el caso, tomando en cuenta este trastorno, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta esos criterios y eso tiene que estar evidente. No es que a mí me parece, yo creo que sí, o lo hago de una manera subjetiva. Tiene que estar presente este tipo de características y cumplirse los criterios que señala el DSM. Ahora, ¿cuál es la prevalencia? Generalmente entre 1.6 y 5.9. Es una prevalencia bien elevada, ¿sí? Entonces, es mucho más evidente de repente en pacientes de tipo psiquiátrico, ¿sí? Ahora, esta prevalencia o la presencia de este trastorno tiende a disminuir con la edad. Es decir, no se hace presente o ya no está presente en personas adultas, que puede haber migrado a otro tipo de trastorno. Pero la prevalencia es en las edades tempranas de la adultez, ¿no? Cuando la persona entra a una etapa de adultez. Ahora, ¿cuánto es más frecuente? Y aquí nuevamente viene la parte de la herencia. Familiares biológicos de primer grado que han tenido este tipo de trastorno. O sea, cuando veamos un caso de esto y que nos dé la sospecha, hay que averiguar si es que ha habido algún familiar, ¿verdad?, que ha tenido este tipo de conducta, este tipo de comportamiento, ¿sí? Hay que averiguar también si dentro de la familia hay personas que tienen consumo de drogas, ¿no? Consumo de sustancias psicoactivas, si hay de repente familiares con trastorno bipolar o con trastorno antisocial, que pueden ser criterios que nos van a ayudar a poder obtener un diagnóstico mucho más acertado, mucho más adecuado. El de la personalidad histriónica, aquí lo dominante es la emotividad excesiva y la búsqueda de atención, ¿sí? También se presenta en las primeras etapas de la edad adulta y se manifiesta por 5 o más de los siguientes criterios. Esta persona, por ejemplo, el histriónico, quiere ser el centro de atención de su grupo. Quiere ser el centro de atención en todos los eventos, ¿no?, que pueda estar, de todas las situaciones. O sea, tiende a tener un comportamiento bastante llamativo, bastante teatrero, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Llamativo, teatrero, es como una sobreactuación que tuviera esta persona, ¿sí? Tiende, además de la característica de sobreactuación, tiende a ser bastante provocador a nivel sexual, ¿no? Utiliza generalmente esa conducta para poder llamar la atención. El trastorno de personalidad histriónica durante muchos años y desde la época del psicoanálisis estuvo muy enmarcado para las mujeres, pero no tanto para los varones. Pero la prevalencia indica que se puede presentar también en porcentajes bastante elevados en personas, en varones. Sobre todo en varones que además de tener esto, tienen una opción homosexual, ¿no? Tienden a ser bastante histriónicos. No la totalidad, por favor, eso quiero que quede claro, sino hay un buen porcentaje. Hay cambios muy
repentinos de las emociones, cambian de un momento a otro, y, como les decía, en el punto 4, miren acá, utiliza constantemente su aspecto físico para atraer la atención. Están muy bien arreglados permanentemente, por lo general. Van a estar, es muy probable que se levanten y utilicen muchas horas de la mañana o del día para poder ponerse lindos, para poder ponerse lindas, y jamás les vas a ver de repente con despeinados o desaliñados, ¿no? Porque es su estrategia para poder llamar la atención, ¿no? Están siempre muy bien arreglados. Ahora, generalmente habla su lenguaje, su lenguaje no verbal te dice mucho, porque tiende a utilizar los gestos, los ademanes, las gesticulaciones, las expresiones del rostro. El lenguaje no verbal te dice mucho de este tipo de personas, ¿no? Hablan de manera bastante verborreica, de manera bastante rápida, acelerada, ¿verdad? Tienden a ser muy teatreros y exageran la emoción que experimentan, ¿no? O sea, esa emoción que ellos están experimentando tienden a exagerarla. Y son personas que son muy sugestionables, que se dejan llevar con bastante frecuencia por lo que otros puedan opinar o por lo que otros puedan pensar, ¿sí? Y tiende a tener una interpretación errada de la realidad. Por ejemplo, si alguien le presta un poco de atención, puede llegar a creer que esa persona tiene algún interés sexual, ¿no? O algún interés que va más allá de la simple amistad, ¿no? Ah, sí, mira, me habla así, seguramente que quiere algo conmigo, o yo le intereso, no sé por qué soy tan irresistible con las mujeres o con los hombres. Tiende a tener que no es confianza, ¿ah? Por favor, a veces se confunde y dicen, ay, no, es que como yo confío mucho en mí y en mi belleza física, tiendo, ¿cómo se dice? Por eso es que me siento tan segura, ¿no? Porque soy muy linda, qué sé yo, ¿no? O muy lindo. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que tienden a ser personas que el tema de las emociones es muy llamativo en este tipo de personas, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, la prevalencia es de 1.84% dentro de los cuadros de trastornos que se pueden observar. De la personalidad narcisista, aquí el factor predominante es el tema de la grandeza, ¿sí? Aquí, en este tipo de personas, hay una necesidad de admiración, o sea, quiere ser admirado por lo que es, por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que no es, ¿verdad? Y hay una falta de empatía con la necesidad de los demás. El narciso se mira a sí mismo, ¿sí? O sea, no va a mirar las necesidades de otra persona, se va a mirar a sí mismo como que es todo lo bueno, lo perfecto. Ahora, el narciso va a estar presente en los primeros años de la etapa adulta, donde se va a observar ese tipo de comportamiento, y se va a presentar en los diversos contextos en los cuales esta persona se desenvuelve. O sea, no es solamente al interior de la casa o en privado, sino se presenta en diferentes espacios. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Es una persona que va a exagerar sus logros, sus talentos, se siente superior a las demás personas, ¿no? Está absorto, obnubilado, enamorado, ¿no? De su éxito, su fantasía de éxito, enamorado de repente de su belleza, de su brillantez, del poder que pueda tener. Es decir, se mira a sí mismo, es como si estuviera mirando internamente, y eso no le permite mirar alrededor, ¿no? Porque solamente está absorto en sí mismo, y cree que tiene ciertas habilidades o dones especiales, y que eso lo hace ser único, ¿verdad? Y que el hecho de tener estos dones especiales y ser único hace que tenga que
relacionarse con personas también especiales. Por lo tanto, su círculo de amigos es muy probable, o de conocidos, es bastante estrecho, porque nadie cubre sus expectativas, porque se siente superior a todas las demás personas. Tiene una necesidad permanente de ser admirado, ¿no? Entonces va a tener de repente la cartera, no sé, de repente el último teléfono de última generación, va de repente a tener, va a ostentar cosas que de repente son muy costosas y que muchas veces de repente no los puede cubrir, pero no le va a importar, se puede endeudar con tal de mostrar, de ser admirado, ¿no? De llamarla. Ahora, va a evidenciar también una conducta de privilegio, ¿no? O sea, yo soy tal persona y por lo tanto me tienen que atender primero a mí, o llegué tarde, sí, pero yo estás hablando con tal persona y por lo tanto merezco un trato especial porque no soy cualquier cosa, no soy cualquier persona, etc., ¿no? Y tiende a ser una persona que explota a los demás para su conveniencia, o sea, para sus fines, para lo que él quiere, para lo que él desea. No, por eso es que dicen, una de las características es que no es empático. Entonces utiliza, vamos a llamarlo así, las relaciones sociales para aprovecharse, para sus fines. En el punto 7 dice que carece de empatía y es una persona que por lo general tiene envidia del éxito o de las demás personas, ¿sí? O puede pensar que los demás lo envidian a él. Entonces, y sus conductas siempre van a ser unas conductas que se van a sentir superior a los demás. Esa es una de las características de esta personalidad narcisista. Ahora, ¿cuál es lo que más o menos se evidencia de prevalencia? El 6.2% tiene esta conducta narcisista. Y si nos vamos a mirar, ese 6.2% es bastante alto si hablamos de la población general. Es decir, tenemos un montón de narcisos caminando por ahí de manera sola. ¿Sí? Muy bien, nos quedamos acá. Antes que se me vaya la hora, yo los invito a seguir revisando para que puedan hacer su trabajo de investigación formativa. Voy a llamar a asistencia rapidito, por favor. Un ratito para ya irnos. La tarea de investigación formativa ya está programada para que puedan realizarla de manera grupal. ¿Alguna pregunta? Hola, nadie me escucha, ¿no? Sí, me estoy escuchando. Sí, docente, está interesante el tema. Vi el video 2 veces también. ¿Perdón? Sí, estamos presentes aquí, docente. Es interesante también su clase y el video que vimos. 2 veces lo he llegado a ver. Me tengo que ir, chicos. Yo sé que me van a extrañar, pero... Listo. Ahora sí, llamo a asistencia, por favor. No sé qué alumna me dijo que se iba. La compañera Castromonte, docente. Gracias, Jairo. Muy bien. Aguayo Medina está. Albornoz. Sí, docente. Aguayo presente. Albornoz Ok. Zambrano, presente, profesora. Bueno García. Presente, profesora. Buenas noches. Cadillo. Cárdenas. Castro Ormeño. Buenas tardes, presente. Cárdenas. Castromonte. Ahora.
Ok, Castromonte, ella es la que envió permiso. Centeno está. Centeno. Chiclote. Cortés Asto. Dolci. Presente, profesora, buenas tardes. Espinosa Miranda. Presente, docente. Espinosa Támara. Presente, docente Espinosa. Feria Orellana. Flores Reinalte. Fuentes Guaira. Presente, docente. Galindo Támara. Galindo Támara, presente, profesora. Garamendi. Garamendi Aguilar, presente, docente. Girón Alvarado. Presente, Miss. González Correa. Guerrero Mendoza. Docente. González Correa, ok. Guerrero Mendoza. Presente, doctora. Guevara Meléndez. Guevara Meléndez, presente, doctora. Guzmán Fernández. Guzmán Fernández, buenas noches, docente. Honorio Lavado. Honorio Lavado, presente, mis buenas noches. Guayamares. Guayamares, presente, docente. Hualparuca. Docente Hualparuca, presente, problemas. Ok. Imas. Presente, Inés. Lavalle, que está estrenándose como papá. Lavi. Juan de Dios, ¿estás? No está. León Rodríguez. Presente, profesora, buenas noches. López Peña. Presente, buenas noches. López Broncano. Presente, profesora, buenas noches. Luna Jaramillo. Presente, buenas noches. Ok. Mendoza Hilario. Presente, docente, buenas noches. Mesa Chileno. Presente, mesa chileno, docente. Geraldí. Oyola Rafael. Presente, magíster Oyola. Palacios Machay. Presente. Buenas noches, Geraldine. ¿Qué? Olano. Por el chat, disculpe, por el chat está Gerald. Ok, ok. Palacios Machay. Presente, profesora Palacios. Paredes Castillo. Presente, docente, buenas tardes. Buenas tardes. Peñaranda. Presente, docente, buenas noches. Quesada Acosta. Ramírez Damián. Profesora, la compañera que se está regresando a su casa porque ha sido a la universidad. ¿Y no le han avisado? No ha visto el grupo, docente. No está en el grupo. No lo ha visto el mensaje porque ha estado trabajando. Ramírez Damián. Ramírez Wanri. La compañera Ramírez Ramos. Juárez se tenía que retirar. Ya. Presente, Ramírez docente Ramos. Ramírez Ramos. Ramos Rebollá Ernesto. Presente, docente. Rebasa Ovillus. Presente, docente. Requena Aguilar. Rondón. Requena, ¿no? Luis Casimiro. Rubina Brioso. Saavedra Tapia. Presente, docente, buenas noches. Sánchez Rashbaman. Santos Cruz. Silva Urbina. Presente, docente. Torres Lucero. Vargas. Presente, Torres. Vargas. Presente, doctora. Vega Herrera. ¿Me escuchó, doctora Vargas Montero? ¿Me escuchó, docente Torres? Sí, les escuché. Gracias. Vega Herrera. Presente, mis buenas noches. Vega Tume. Presente, doctora, buenas noches. Zarzosa. Zarzosa, ¿no está? Presente, Zarzosa, buenas Ok, noches. muy bien. Listo. ¿Hay alguien más que no haya llamado? Profesora, en el grupo de WhatsApp están pidiendo porque si le pueden considerar a
¿Quiénes me faltan? ¿Ya? ¿Quiénes me faltan? Cadillo Profesora, Armas. Miss Cadillo. Flores Reinalde Darío Brenda, Miss. Armas, María Cadillo Mercedes, Armas. Ya, un ratito. Centeno Donaire. Piclote. Cortés Astro. Feria Orellana. Flores Reinalde. Miss presente, Flores Reinalde. Ya. Buenas noches. Lavi. Ramírez Damián. Rondón. Ruiz Casimiro. Sánchez Rachuamán. Santos Cruz. Nadie más. Que son los que me faltan. ¿Ya? Los que ya me han dicho, ya les he puesto la asistencia. Listo, chicos. No se olviden de ir elaborando su informe. El informe psicológico que les he enseñado a preparar. Porque vamos a hacer la presentación de ese informe. Voy a programar la actividad para que puedan ustedes elaborar. Acá está elaboración del informe psicológico y la actividad para que puedan presentar su informe psicológico. ¿Ya? Listo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Voy a ponerme mis zapatos para irme a la clínica. Listo, chicos. Cuídense. Le vaya Ramírez bien, Damián. doctora. Gracias. Ya cerré la asistencia Ramírez Damián. A última hora también. Ya lo cerré. ¿Ya? Listo. Nos vemos la próxima semana. No se vayan a olvidar, por favor, de ir avanzando su informe, así como lo hemos hecho, porque la próxima semana ya nos toca trabajar lo del informe y van a ir a empezar haciendo sus presentaciones. Voy a calcular los tiempos para ver si lo hacemos de manera individual o de repente programamos de manera grupal. Porque se tiene que presentar las pruebas, los resultados y el informe, así como les he enseñado a preparar. Preparando ustedes su informe para supuestamente ser presentado al Poder Judicial. ¿Cómo lo presentaría? ¿Ya? Listo, chicos, cuídense, nos vemos. Hasta luego, docente. El viernes, el viernes. Hasta luego. Vayan a descansar.